Te están engañando, le dijo la camarera al multimillonario. Esto salvó el trato por varios millones. La taza de café temblaba en las manos curtidas de Ellen mientras observaba al hombre bien vestido en la mesa de la esquina. Algo no cuadraba en la reunión que se desarrollaba ante sus ojos. Después de 37 años sirviendo café y escuchando conversaciones en el restaurante Murphy's, había desarrollado un instinto para detectar problemas. El hombre más joven frente a él no dejaba de mirar hacia la puerta. Su sonrisa era demasiado ensayada, su apretón de manos demasiado firme. El caballero mayor, cuyo nombre había averiguado que era Vincent por haber escuchado una conversación ajena antes, parecía completamente ajeno al peligro que se escondía tras esos ojos calculadores. Ellen ya había visto esta danza antes. El depredador y la presa, vestidos con trajes caros, representaban su drama sobre su tarta de manzana recién hecha, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, la situación parecía increíblemente grave, y su conciencia no le permitía simplemente rellenarle el café e irse. Había pasado décadas observando a la gente, leyendo sus historias en las líneas de sus rostros, y algo en su interior le gritaba que este hombre amable estaba a punto de perderlo todo. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Vincent Castellano había construido su imperio. Desde cero, comenzando con una pequeña empresa constructora que su abuelo le dejó cuando apenas tenía 25 años. Ahora, a los 42, su desarrollo inmobiliario se extendía por 3 estados, pero el éxito no había endurecido su corazón. Todavía recordaba lo que se sentía al cenar solo en cafeterías como esta, contando monedas para poder pagar una comida. Ellen lo observaba desde detrás del mostrador, notando cómo le agradecía sinceramente cada vez que le rellenaba el café, como había ayudado a una clienta mayor con sus compras antes. Amabilidad genuina, de esa que no se puede fingir. El hombre sentado frente a él, sin embargo, irradiaba una energía completamente distinta. Charles Brennan se había presentado, con voz lo suficientemente alta como para que la mitad del restaurante lo oyera, mostrando tarjetas de visita y hablando de oportunidades revolucionarias en inversiones en el extranjero. Este proyecto de desarrollo malasio, decía Charles, deslizando documentos brillantes sobre la mesa, representa el futuro del turismo sostenible. Mis contactos en Kuala Lumpur tienen acceso privilegiado a contratos gubernamentales. Estamos hablando de rentabilidades que duplicarán su inversión en 18 meses. Vincent estudió los papeles con atención, con sus gafas de lectura sobre la nariz. Ellen notó cómo Charles revisaba constantemente su teléfono, como sus ojos se dirigían al aparcamiento cada pocos minutos. Había visto ese comportamiento antes en su propio hijo, años atrás, cuando se había juntado con malas compañías e intentó convencerla de que invirtiera sus ahorros en algo seguro. La inversión inicial es sustancial, dijo Vincent lentamente. $15 millones. Son toda mi reserva líquida. Ahora mismo. Precisamente por eso funciona, insistió Charles, con un tono de urgencia en la voz. No eres un don nadie. Mi socio pidió específicamente a alguien de tu calibre. Pero Vincent, tengo que ser honesto. Esta oportunidad no durará. Tengo otro inversor que llega de Dallas mañana por la mañana, y si no estás listo para comprometerte esta noche. Ellen sintió una opresión en el pecho. Ya había oído esas mismas palabras antes, esa urgencia fabricada para burlar el sentido común. Miró el rostro amable de Vincent, vio que consideraba sinceramente la propuesta de este desconocido y sintió que algo intenso despertaba en su pecho. Lo aprecio, respondió Vincent. Pero no construí mi negocio tomando decisiones impulsivas. Incluso las buenas oportunidades merecen una cuidadosa consideración. La máscara de Charles se resquebrajó. Por un instante, la irritación cruzó su rostro antes de que volviera a aparecer la ensayada
Sonrisa. Por supuesto, por supuesto. Pero a veces, Vincent, las mejores oportunidades requieren un acto de fe. Así es como se hacen las fortunas de verdad. Mientras, Charles se excusaba para hacer una llamada telefónica afuera. Ellen lo observaba por la ventana. No llamaba a nadie. Caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por él. Pelo como un hombre cuyo meticuloso plan se desmoronaba. Cuando creyó que nadie lo veía, pateó la llanta de su auto alquilado con frustrada violencia. Vincent estaba sentado solo en la cabina, leyendo los documentos una vez más, completamente ajeno a que el hombre al que le confiaba el trabajo de su vida se estaba desmoronando en el estacionamiento. Ellen apretó con más fuerza la cafetera, con la mente a 1000 por hora. Había pasado toda su vida ocupada de sus propios asuntos, sirviendo café y recoger propinas. Pero observar esto se sentía como quedarse mirando mientras alguien era atropellado. Charles regresaba adentro, con su sonrisa fingida, ya reconstruida. El tiempo se agotaba. Lo siento, dijo Charles, deslizándose de nuevo en la mesa con renovada energía. Tenía que poner al día a mis socios sobre nuestro progreso. Están muy entusiasmados con que te unas al proyecto, Vincent. Ellen se apresuró a limpiar el mostrador, pero su atención seguía fijada en la conversación. Algo de la llamada de Charles la inquietaba. Lo había estado observando durante la ventana, y había pasado la mayor parte del tiempo caminando de un lado a otro, y gesticulando con enfado, sin hablar con nadie. He estado pensando en lo que dijiste, respondió Vincent, dejando los documentos. El cronograma parece extremadamente comprimido. La mayoría de los proyectos internacionales legítimos requieren meses de diligencia debida, permisos, evaluaciones ambientales. Esa es precisamente la belleza de esta situación, interrumpió Charles, con un entusiasmo rayano en la manía. Mis socios malasios han simplificado todo. Todos los permisos están preaprobados, los estudios ambientales completados. Hemos superado toda la burocracia que suele ralentizar estos proyectos. A Ellen se le revolvió el estómago. Su difunto esposo había sido contratista durante 40 años, y ella había aprendido lo suficiente sobre proyectos de desarrollo como para saber que lo que Charles describía era prácticamente imposible. Los proyectos legítimos, especialmente los internacionales, requerían una extensa documentación y largos periodos de verificación. Vincent también pareció presentir algo. Su expresión se tornó más cautelosa. ¿Podría hablar directamente con estos socios malasios? Incluso una breve llamada me ayudaría a sentirme más seguro para seguir adelante. Por un instante, la compostura de Charles se quebró por completo. Ellen lo notó. El destello de pánico, la forma en que sus manos se aferraron al borde de la mesa. Desafortunadamente, están en diferentes zonas horarias, dijo rápidamente. Pero tengo plena autoridad para representar sus intereses. Vincent, entiendo tu cautela, pero en mi experiencia, la parálisis por análisis ha costado a más personas buenas más oportunidades que tomar riesgos calculados. Esa frase impactó a Ellen como un golpe físico. Su hijo Danny había usado esas mismas palabras 20 años atrás cuando la convenció de prestarle los ahorros de toda su vida para un plan de inversión garantizado. Ella nunca volvió a ver ese dinero. Y Danny había desaparecido durante 5 años, demasiado avergonzada para afrontar lo que él había hecho con su confianza. Entiendo lo que dices, dijo Vincent diplomáticamente. Pero $15 millones representan todo lo que he construido. Mis empleados, sus familias, las comunidades donde desarrollamos nuestros proyectos,
todos dependen de que yo tome decisiones acertadas. Ellen sintió un ligero dolor en el corazón. Este hombre no solo protegía su propia riqueza. Pensaba en todos aquellos cuyas vidas estaban vinculadas a su negocio. Pensó en el fondo universitario de su nieta, destruido por la traición de Dange, y sintió una oleada de furia protectora. Charles estaba desesperado. Su fachada cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Vincent, voy a ser sincero contigo. Mi otro inversor ofrece $177 millones por este mismo puesto. Acudí a ti primero porque creo en trabajar con personas íntegras. Pero si no te interesa, la manipulación fue de manual. Crear una falsa escasez. Hacer que la víctima sienta que está perdiendo. Presionar para obtener una decisión inmediata. Ellen había presenciado esta misma situación. Destruir familias. Aniquilar los ahorros para la jubilación. Y convertir la confianza en amargura. Si este momento te conmovió, por favor, dale un me gusta al video. Vincent tomó su chequera y Ellen sintió que el tiempo se ralentizaba. No podía ver que esto volviera a suceder, no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras la bondad de alguien lo hacía vulnerable a las mentiras de un depredador. Sus piernas la llevaron hacia la mesa, antes de que su mente hubiera decidido por completo. Actuar. Disculpa, cariño, dijo Ellen, con la voz más firme de lo que se sentía. ¿Podría hablar con usted un momento? Vincent levantó la vista, sorprendido por la interrupción, mientras que el rostro de Charles se endurecía con una irritación apenas disimulada. Señora, estamos en medio de una importante conversación de negocios, dijo Charles con frialdad. Lo sé, mi amor, y lamento interrumpir, respondió Ellen, centrándose por completo en Vincent. Pero llevo 37 años sirviendo café y he aprendido a reconocer ciertos patrones. ¿Podría tener un minuto de su tiempo? ¿En privado? Algo en su tono debió de haberle llamado la atención a Vincent, porque la estudió detenidamente. Por supuesto, dijo, poniéndose de pie. Charles, ¿me disculpas un momento? La mandíbula de Charles se tensó. Vincent, con todo respeto, no creo que las decisiones empresariales deban estar influenciadas por personas que han dedicado su vida a esto. Vive observando a los demás. Vincent terminó en voz baja. Ellen, ¿verdad? Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Caminaron hasta el otro extremo del restaurante, cerca de la vieja rocola que llevaba años sin funcionar. A Ellen le temblaban las manos, pero siguió adelante. Señor, no lo conozco y no tengo derecho a interferir en sus asuntos, comenzó. Pero ese hombre no es quien dice ser. Lo observé afuera mientras hablaba por teléfono. No hablaba con nadie. Paseaba de un lado a otro, enojado y frustrado. Como alguien cuyo plan no funciona. La expresión de Vincent se volvió seria. ¿Qué te hace pensar eso? Hace 20 años, mi hijo usó las mismas palabras que ese hombre acaba de usar contigo. Parálisis por análisis. Lo llamó. Dijo que estaba sobreanalizando una oportunidad de inversión garantizada. Su voz se quebró ligeramente. Le di los ahorros de toda mi vida. 38,000 pesos. Dinero que ahorré trabajando turnos dobles. Durante 15 años. Él era mi jefe. Y yo confiaba plenamente en él. ¿Qué pasó? La inversión era falsa. Danny se había involucrado con unos estafadores que lo convencieron de que podía ganar dinero fácil reclutando inversores. Lo perdió todo, lo mío y lo suyo. Demasiado avergonzado para enfrentarme, desapareció durante 5 años. 5 años que pasé preguntándome si mi hijo estaba vivo o muerto. Vincent se quedó callado un largo rato, asimilando sus palabras. Y ves las similitudes, la urgencia, la historia de los otros inversores esperando,
la forma en que se incomoda cuando le haces preguntas. Y señor, he vivido en este pueblo toda mi vida. Conozco a todos los empresarios que pasan por aquí, y nunca había visto a ese hombre hasta esta noche. Su coche de alquiler tiene placas de Florida, pero su licencia de conducir, la vi cuando pagó su cheque, es de Nevada. Detrás de ellos, Charles se ponía visiblemente nervioso, revisando su teléfono repetidamente y mirando hacia la puerta. «Hay algo más», continuó Ellen. «Los negocios reales no se cierran en restaurantes a las 9 de la noche. Los inversores legítimos no presionan a la gente para que tome decisiones inmediatas con los ahorros de toda su vida». Vincent miró a Charles y luego a Ellen. «¿Por qué me cuentas esto? Ni siquiera me conoces. ¿Por qué? Ayudaste a la señora Peterson con sus compras antes. ¿Por qué le dices por favor y gracias a una camarera mayor? Porque verte me recuerda que todavía hay gente buena en este mundo y que no se debería abusar de la bondad de la gente buena. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios». El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de texto y palideció al leerlo. «Mi abogado», dijo Vincent en voz baja, mostrándole el mensaje a Ellen. «Le pedí que hiciera una rápida investigación sobre Charles Brennan. Mientras hablábamos, no encontramos ningún registro de él con la empresa de desarrollo Malaya que dice representar. De hecho, no hay ningún registro de que esa empresa exista». Ellen sintió una mezcla de alivio y reivindicación, pero también una profunda tristeza por todas las personas que no habían tenido la suerte de que alguien velara por ellas. Vincent regresó al puesto donde Charles estaba sentado, jugando inquieto con su teléfono. «Charles, acabo de recibir información interesante sobre tus socios malayos». El rostro de Charles mostró una serie de expresiones: confusión, preocupación y, finalmente, resignación. «Vincent, independientemente de lo que hayas oído, yo también he oído que el consorcio de desarrollo de Kuala Lumpur no existe». Vincent dijo simplemente: «Oí que has estado usando varios nombres en diferentes estados, aprovechándote de dueños de negocios con esquemas de inversión similares. Oí que te buscan para interrogarte en Arizona por la desaparición de fondos de inversionistas». La determinación pareció desvanecerse de repente. Sus hombros se desplomaron y, por un momento, pareció menos un depredador y más lo que probablemente era: alguien que se había metido en un lío con la gente equivocada y que intentaba desesperadamente salir de él. «No entiendes», dijo Charles en voz baja. «Les debo dinero a estas personas. Dinero de verdad. Si no consigo $200,000 para el viernes, te entregarás a la policía», dijo Vincent con firmeza, pero sin malicia. «Se busca ayuda. No se resuelven los problemas destruyendo la vida de los demás». Charles recogió sus documentos falsos con manos temblorosas. «Tienes razón», dijo, con la voz apenas un susurro. «Dios mío, tienes razón. Yo era agente inmobiliario. Tenía mi propia oficina, buena reputación. Entonces hice una mala inversión, pedí dinero prestado a la gente equivocada para cubrirla, y todo se fue al traste». Ellen observó desde el otro lado del restaurante cómo Charles se ponía de pie, con la apariencia de un hombre cargando con el peso del mundo. «Lo siento», le dijo a Vincent. «Siento lo que intenté hacerte. Pareces una buena persona, y la gente buena no debería tener que lidiar con gente como yo». Vincent metió la mano en su cartera y sacó una tarjeta de visita. «Charles, este es el número de un abogado que conozco, especializado en ayudar a personas en situaciones difíciles. Ha ayudado a otras personas a encontrar soluciones legales a situaciones imposibles». Charles miró la tarjeta como si fuera un salvavidas. «¿Por qué me ayudaste después de lo que intenté hacer? Porque huir de los errores no los soluciona,
respondió Vincent. Y porque todos merecen una oportunidad para enmendarlos. Después de que Charles se fue, Vincent regresó con Ellen al mostrador. Gracias, dijo simplemente. Salvaste mi negocio esta noche. Salvaste los empleos de mis empleados, el dinero de mis inversores, probablemente el futuro de mi familia. Lo habrías resuelto, dijo Ellen, rellenándole la taza de café una vez más. La gente buena suele hacerlo. Tal vez, pero tal vez no hasta que fuera demasiado tarde. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Vincent sacó su tarjeta de presentación y escribió algo en el reverso. Ellen, me gustaría ofrecerte un trabajo. Ellen miró la tarjeta de presentación con incredulidad. Señor, agradezco su consideración, pero tengo 63 años. He estado sirviendo café toda mi vida. No sé nada sobre el café. No te preocupes por tus asuntos. Vincent sonrió cálidamente. En realidad, tú sabes lo más importante. Cómo leer a la gente. Cómo reconocer la integridad. Y detectar el engaño. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a evaluar posibles asociaciones e inversiones. Alguien que no se impresione con presentaciones ostentosas ni trajes caros. ¿Hablas en serio? Totalmente. El puesto implicaría viajar a reuniones conmigo y brindarme tu perspectiva sobre las personas y las situaciones. El salario sería mayor que lo que ganas aquí en 3 años, además de beneficios completos y un plan de jubilación que te aseguraría no tener que preocuparte nunca más por el dinero. Ellen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de décadas de luchar para llegar a fin de mes, de trabajar dobles turnos solo para ahorrar un pequeño fondo de emergencia, la idea de la seguridad financiera parecía casi demasiado buena para ser verdad. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué confiarías algo tan importante a un desconocido? Porque arriesgaste tu propia comodidad para proteger la mía, respondió Vincent. Porque no pediste nada a cambio. Porque has pasado 37 años observando a la gente, aprendiendo a comprender que los motiva, que los asusta, que los hace confiables o peligrosos. Eso no se aprende en una escuela de negocios. Ellen pensó en su pequeño apartamento encima del restaurante, en su coche de 20 años con la transmisión que patinaba con el frío, en su nieta, que había tenido que pedir préstamos estudiantiles porque Ellen ya no podía ayudarla con los gastos universitarios. Pensó en el dolor de pies después de turnos de 12 horas, en los clientes que apenas la miraban, en los sueños que había dejado de lado hacía décadas. ¿Cuándo empezaría?, preguntó en voz baja. Mañana, si quieres. Tengo una reunión en Chicago la semana que viene con algunos promotores hoteleros. Me encantaría conocer tu punto de vista. Mientras ultimaban los detalles, Ellen sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Una esperanza real y tangible por un futuro que parecía diferente a su pasado. El restaurante que había sido su mundo entero de repente se sintió como un trampolín en lugar de una prisión. Vincent se fue esa noche con sus $15 millones a salvo en sus cuentas y un nuevo asesor que lo ayudaría a navegar por futuras oportunidades con la sabiduría que da la experiencia. Ellen terminó su turno con una carta de renuncia en el bolsillo de su delantal y una tarjeta de presentación que representaba el comienzo de un capítulo completamente nuevo. 3 meses después, la perspicacia de Ellen ya había ayudado a Vincent a evitar otros 2 esquemas fraudulentos e identificar 3 asociaciones genuinamente rentables. Más importante aún, había encontrado un propósito más allá de sobrevivir. Estaba ayudando a proteger los sueños y el sustento de otras personas. En las tranquilas noches de su nuevo apartamento,
Ellen a veces pensaba en Charles y se preguntaba si habría seguido el consejo de Vincent sobre buscar ayuda legal. Esperaba que sí. Todos merecían una segunda oportunidad, incluso quienes se habían desviado del camino. Y a veces recordaba aquella noche en la cafetería, cuando decidió hablar, en lugar de callar, y se maravillaba de cómo un momento de valentía podía cambiar dos vidas para siempre. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de bondad, valentía y segundas oportunidades.